tardes. Traigo otro programa para ustedes. Aunque mi voz está, pues siempre está mal, ¿verdad? Y haciendo las terapias para hablar un poco mejor y buscando el tiempo para hacer el análisis mío del combativo discurso que pronunció este señor autoproclamado ungido por quién sabe quién, porque no tenemos prueba que lo haya ungido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabemos que ungió a nuestro Señor Jesucristo y a sus discípulos, y Él nos dejó el Consolador, nos dejó a su Espíritu Santo cuando Él ascendió a los cielos. Todos tenemos el Espíritu Santo, según nos lo dejó Él, según quien quiera tenerlo, seguirle y participar de ser discípulo de Jesús. No es propiedad exclusiva de nadie. En Mateo 28, 18 al 19, que se conoce como la Gran Comisión, cuando Él fue a los cielos, Él dijo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos a gente de todas las naciones. Un discípulo es un alumno, enséñenle las cosas que yo les enseñé y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y les dejó a su Espíritu Santo. Les dejó al Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, estos señores se han apropiado del Espíritu Santo al decir que ellos son ungidos. Y nosotros no tenemos por qué preguntarles. No, Señor, no le pregunte. Ellos no son estrellas, no son estrellas de cine. No hay que preguntarles. No les pida su autógrafo. Ellos son más famosos que Michael Jackson, sí, pero no se los pida, por favor. Pero este guerrerista discurso que pronunció este señor, pues no es para quedarse callado tanto tiempo. Yo quise hacer el mío hasta este viernes por problema de mi voz, pero lo voy a hacer, que puede pasarse por olvido. Yo en mi tema anterior, ¿verdad? Les había hablado un poco sobre esto. Voy a exponerles lo que quiero hablar con ustedes hoy. Lo que yo he llamado saben que yo en mis vídeos pongo en la pantalla principal y también al final, para que lo sepa YouTube, que la información de la Watchtower no es propiedad de los señores que la dirigen, sino que es propiedad de todos los que fuimos testigos de Jehová, porque dimos nuestro dinero, de los que son activos, de aquellos que murieron, de los que vendrán, que esperamos que sean pocos, que esta secta sea considerada altamente peligrosa, que unamos nuestras fuerzas a lo más alto posible, porque la Biblia misma nos muestra cómo personas llegaron a instancias de poder y se lograron muchas cosas. Miren el caso del pueblo de Israel, por el liderazgo de Moisés, que fue criado en el palacio, fue que los israelitas fueron escuchados para poder salir. Un cualquiera no hubiera entrado al palacio. El profeta Daniel, que era de la realeza,
sirvió en la corte del rey Nabucodonosor, en la del rey Darío y en la del rey Ciro también. El apóstol Pablo también habló ante personas de poder como Festo, también apeló a César. Entonces, las autoridades de gobierno, aunque no son tan buenas ni tan malas todas en su totalidad, entonces algo bueno tienen, que hacen posible que organizaciones como esta no continúen perpetrando estas maldades que hacen, porque son maldades. Mi programa se llama hoy Poderosos gracias a las mentiras. Esta organización adora al diablo. El diablo es el mismo Satanás, pero son dos nombres distintos. Hacen referencia a la misma persona. Diablo, mentiroso, calumniador. Satanás, opositor, resistidor, porque se opuso a Jehová, pues según la historia de la Biblia. Entonces estos señores son poderosos gracias a las mentiras. Así ellos llamaron a su asamblea poderosos gracias a la fe. Y yo, como siempre, pues poniendo mi sátira al servicio de la verdad, porque estuve allí en esa secta, porque no me lo tragué todo el cuento completo, como todos los que hemos salido de allí. Les dije en mi video anterior que la mayoría de esas personas son hipócritas, porque sus líderes son hipócritas. Son mentirosos porque sus líderes son mentirosos. Se burlan de la justicia porque sus líderes se burlan de la justicia, como lo hemos visto. Entonces no esperemos nada bueno de ellos. De pocas personas sí vamos a esperar cosas buenas, porque existen personas buenas ahí, pero son pocas. Por eso nosotros somos pocos, porque somos buenos y salimos de ahí gracias a las fuerzas que crearon el universo y todo cuanto existe. Entonces, yo aquí usé mi sátira. Somos inocentes, somos todo amor. Solo encubrimos a abusadores de menores. No abandonen a nuestra corporación. Si nos dejan, los destruirá Armagedón. No violamos los derechos humanos. Solo exigimos que lean, oigan y vean nuestras sabias publicaciones. Queremos su dinero por montones. Lo estamos perdiendo con tantas denunciaciones. El traje nuevo del emperador. ¿Verdad que estuvo lindo el discurso? Aquí hubo un diálogo entre una mamá y otra persona. Puede ser un hombre o una mujer. ¿Verdad que estuvo lindo el discurso? Muy bello. David Blaine, perdón, Jehová cuida a su pueblo y quiere lo mejor. Hay una burla, pues, de que ellos aman más a Jehová, más a sus ungidos que a Jehová mismo. Obedecen más al cuerpo gobernante que a Dios. Mamá, decía allí una niña, pero el señor Splay habló de guerra y de veneno, también dijo mentiras. Niño, cállese. Mamá, la Biblia dice que la mentira es del diablo. El anciano de congregación me tocó muy feo todo mi cuerpo. Es verdad y nadie me cree. ¿Por qué, mamá? No, esto es una alusión a lo que hace esta organización. Encubre pedófilos con una manera desvergonzada, porque el sistema inicuo de Satanás en los Estados Unidos, en Nueva York, ya les está exigiendo el plazo límite para que pongan las denuncias las personas que fueron abusadas, gracias a un investigador que se dio a la tarea por casualidad por una joven de nombre David,
y la otra Sarah Brooks, me acuerdo muy bien, y la otra Chesa, que era muy conocida por Stephen Leith. Stephen Leith fue el que llevó a la horca, o sea, que fue el que llevó a su padre a ser testigo de Jehová, al padre de esta muchacha Chesia. Y Chesia fue abusada por el anciano de congregación. Y entonces ellos pusieron pues las cosas ante los ancianos de congregación y pues había que callar, como siempre, no hay que causar oprobio al nombre de Jehová. Pero la niña estaba teniendo problemas y el papá de la muchacha acudió donde Stephen Leith, que era su padre espiritual, y para la muchacha era su abuelo espiritual, era muy cercano a ellos, y le escribió una carta, lo cual indica que Stephen Leith no estaba ajeno al caso. Y en Stephen Leith le responde pues de que ha hecho lo bueno, mantenerse muy cerca del pueblo de Jehová. El padre de la muchacha se hizo alcohólico, no pudo controlarlo más y terminó muriéndose. Y en parte de las cenizas, la muchacha la anda en un collar que ella porta. Y se puso en una asamblea que hubo en Estados Unidos a inicio de los años 90, como el año 95, algo así, junto con el investigador. Un investigador de casos de abusos de menores, se puso en una asamblea, en una entrada de una asamblea, en un gran estadio que iban a hacer la asamblea, a repartir volantes para que supieran la historia de ella, la de Sarah Brooks y también la de la señora Debbie. Entonces, para que de ahí surgió esa ley en Nueva York, dándole oportunidad a las personas, aun si tuvieran más de 20 años de haber sido abusados, o que aún tengan la edad de 50 años, si mal no lo entendí, porque la noticia la leí en inglés. Entonces, bien, ¿por qué le puse a esto una semejanza con el traje nuevo del emperador? Porque estas personas que están adentro se hacen los ciegos, no quieren ver, al igual que los estafadores que llegaron a estafar al emperador. Los estafadores aquí son los líderes de la organización, y todos los miembros de la corte y todos los miembros, los súbditos del reino, decían que sí, que el emperador, miraban trajes del emperador. Y entonces, porque los sastres decían, el que no lo mira es porque tiene muchas mentiras, y solo quienes no han mentido es que lo ven. Y entonces el niño fue que dijo, pero mamá, si el emperador va desnudo. Entonces, así son, nosotros sabemos que los niños están diciendo la verdad. Bueno, y ahora voy a pasar a analizar este discurso que me descargó las tripas de arrechura, como decimos en Nicaragua, que esta es una barbaridad. ¿Cómo puede poner mentiras este señor? Vean esta noticia, porque este señor nos dice mentirosos, ¿verdad? En el canal Univisión. Esta noticia es del mes de agosto de 2019, 20 de agosto. Abuso infantil, Univisión. Demandan a Iglesia de Testigos de Jehová en Los Ángeles por supuestos abusos sexuales contra menores. De acuerdo con el testimonio de la víctima, fue abusado desde los 6 hasta los 8 años de edad por un supuesto líder de la iglesia que utilizaba su jerarquía religiosa para acercarse a su familia y cometer sus crímenes. ¿Lo ponen en duda? ¿Verdad que no?
de 6 a 8 años. Estamos hablando de 3 años. No son 2, porque 6, 7 y 8. Las matemáticas son exactas. Eso se llama inclusive. De 6 a 8, inclusive. No es que sean 2. 6, 7, 8. 3 años lo pasó usando. El contenido aquí pues ya no está disponible. Una demanda civil de abuso sexual infantil fue presentada el 15 de agosto ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles contra la Congregación de Testigos de Jehová de San Dimas y sus líderes. Kevin Ramírez, de 26 años, asegura que fue abusado sexualmente por un adulto en su congregación, identificado solo como Humberto, cuando tenía entre 6 y 8 años. Humberto usó su posición para molestar a varios niños en la congregación, alega la demanda. De acuerdo con la víctima, Humberto presuntamente lo abusó en numerosas ocasiones, incluso durante y después de eventos de la iglesia, como el servicio de campo. Nosotros sabemos que estos términos son exactos y son verdad. Servicio de campo. Porque anduvimos aplanando las calles llenando esas hojas que predicamos 6 horas para entregar 2 miserables atalayas. Él lo abusó en eventos como el servicio de campo, el estudio de la Biblia y durante una asamblea de testigos de Jehová. El perverso. Bueno, y ahí están de la noticia. Además de los abusos, la demanda alega acoso sexual, negligencia por parte de la Congregación Española de Testigos de Jehová San Dimas, la Sociedad Westover Bible Tract de Nueva York Incorporation, la Congregación Cristiana de Testigos de Jehová y el cuerpo gobernante. Voy a abreviar. No es la primera vez que una congregación de testigos es señalada con este tipo de abusos. Y este señor Stephen Lee, David Blaine, en su discurso guerrerista, dice de que si oyen denuncias contra nosotros, no les creamos, porque son verdades a medias, porque los periódicos están parcializados, porque a la hora de un juicio no se condena, sino que no se condena por la verdad en sí, por la palabra en sí, sino porque por el físico de la persona. Y pone el ejemplo absurdo y estúpido de un abogado que era guapo. Que ¿cómo era tan guapo el hombre? Pues ¿cómo lo vamos a culpar si es bien guapo? Así pues nosotros, como ellos son 8 viejitos, ¿cómo van a ir a la cárcel esos 8 viejitos? ¿Cómo los vamos a dejar sin reales a esos 8 viejitos? ¿Verdad que no? Cara de estúpido nos ve. No, pero es un discurso muy bien hecho, porque estamos ante los trajes nuevos del emperador. Esa gente saben que todo eso es mentira, pero les gusta vivir esa mentira. A quienes nos gusta vivir la verdad, a quienes nos gusta ser sinceros, nos alejamos de ese nido de víboras, de ese nido de cucarachas. Come todo, lo de todo. La cucaracha es un animal repulsivo, come uñas, come sangre, come pelo, come de todo. Son los que van a sobrevivir en una guerra nuclear. Ahí les gusta estar a esas personas. Las personas buenas salimos de allí. Así que ese señor y todos aquellos que defienden a esta organización, aquí tiene a este diario mentiroso desde el 20 de agosto del 2019 y ahí está. Si eso fuera mentira, ¿ustedes creen que esa organización que le gusta el dinero, la chupacabra, permitiría que esta noticia estuviera aquí todavía digitalmente publicada? Yo hubiera exigido que la quiten porque es mentira. Miren, y aquí están las fotos. Miren, asimismo vamos a leer aquí. La organización Westover emitió un comunicado en el que aseguran que se acojan y respetan el proceso judicial, así como la privacidad de los involucrados, por lo que no comentará detalles de los litigios en curso, como siempre. Asimismo, la organización religiosa aseguró que su postura sobre el tema del abuso infantil es muy clara. Despreciamos el abuso infantil en cualquier forma. Nuestros corazones están con cualquiera que haya sufrido como resultado del abuso sexual infantil.
te creo, te creo. Pero no dicen que los denunciamos a la policía como hace cualquier ser humano que por su instinto natural sabe que eso es una perversidad, una crueldad y va y lo denuncia. Aquí sale una foto. En fotos, fiscales presentan nuevas evidencias de pornografía infantil y dejan al líder de la iglesia a la luz del mundo sin fianza. Este es de otra organización, ¿verdad? A la que también se llevan en el saco allí. No solo es los testigos de Jehová, también ellos. Pero para que no diga este señor ni algún testigo de Jehová activo de que los apóstatas decimos mentiras, sigan viendo nuestros sitios y verán que lo que no les enseña su organización verdadera, nosotros se los enseñamos aquí con todo gusto, con todo placer. Voy a quitar esto para que no me esté ocasionando consumo de recursos. Y la otra noticia entre las muchas, bueno, ya dejamos esta de Univisión, ¿verdad? Esta es una noticia triste para nosotros, pero que a ellos sí les gusta. A ellos sí les gusta. Y nosotros como somos parejos, pues damos de las noticias que a ellos les gustan que salgan y de las que a nosotros nos gusta que salgan. La joven testigo de Jehová sale del coma y mejora, aunque sus padres siguen intentando que acepte una transfusión. Esta es una noticia del 26 de marzo del 2019. La paciente de 20 años y vecina de Jaca, Huesca, dejó escrito un testimonio vital rechazando transfusiones. Esto es lo que lamentamos. Que por una cosa absurda, esta pobre mujer, pues le haya pasado lo que le pasó, ¿verdad? Había sido operada de una peritonitis aguda, evoluciona favorablemente dentro de la gravedad de su estado. Está ingresada desde hace 3 semanas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Jorge. Esta joven, como vimos aquí, había dejado un testimonio vital rechazando transfusión y los pobres padres en apuro, miren, por la religión. La paciente se ha despertado del coma inducido en el que se encontraba. Un coma inducido. Le indujeron un coma y no se deja transfundir. Hay que respetar el testimonio de ella. Se encontraba desde días atrás y responde favorablemente al tratamiento alternativo. Sus padres intentan todavía convencerle de la necesidad de que se someta a una transfusión, algo en contra de lo que se manifestó por escrito en un testamento vital por ser testigo de Jehová y que les recomiendan ahora los médicos. O sea, los médicos les recomiendan la sangre, pero ella no. Ella está metida en su fe. Bueno, la fe te valga, decimos aquí en Nicaragua. Y aquí los testigos de Jehová rechazan consumir o aceptar transfusiones de sangre, o transfusiones de ella o de sus componentes principales, basándose en algunos versículos de la Biblia, como el 17:14 de Levítico, que dice, no deben comer, y no dice transfundir la sangre de ninguna clase de carne, porque el alma de toda clase de carne es su sangre. Cualquiera que lo coma será cortado. Y aquí estas son las noticias que a ellos les gusta ver. Y nosotros pues les damos gusto a todo mundo. Ahora vamos a ver esta. Entramos en el oscuro mundo de los testigos de Jehová. Vamos a ver. La vez pasada no, bueno, ya lo tenía listo. Mira, aquí está. Entramos, estas caras son conocidas, ya las hemos visto en Crónica
globalelespanol.com. Ya hemos visto a estas personas poniendo denuncias contra los testigos. Esta persona, yo la conozco. Miquel, Lala, Miquel o Michael, no sé, Lala, Israel. Creo que este es el presidente de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. Andrés, Rocío y Juan son solo algunos de los entrevistados por El Español, solo algunos. Entramos en el oscuro mundo de los testigos de Jehová. Abusos, mujeres sometidas y suicidio. Esta noticia es del 17 de febrero de 2019. Acusaciones de pederastía, rechazo a los homosexuales, muerte social. 15 exmiembros de esta secta revelan su testimonio a El Español. Si la acusada, este es un párrafo que están leyendo al saber de qué publicación tenebrosa de esa organización. Si la acusada es una hermana casada, conviene que su esposo cristiano esté presente. Él es su cabeza y sus esfuerzos por guiarla y ayudarla a recuperarse pueden ser de gran utilidad. En circunstancias excepcionales o si los ancianos temen que la presencia del esposo pueda poner en peligro la seguridad de la esposa, deben llamar a la sucursal. Todos llamar a la sucursal, nunca llamar a la policía. Como dije en mi otro vídeo, el hombre le está cortando el dedo o le está cortando la mano, ya va por la cabeza. No hable, quédese callada, sin una sola palabra. El hombre va a llegar a conocer a Jehová. Usted que se pudra, que la mate de a pedacitos, hace picadillos con su cuerpo y hace una sopa con su cuerpo hecho picadillo, pero que el hombre se salve, hombre. Que el hombre se salve, usted no vale nada. Usted calladita, mire, empieza con el dedo del pie, por último el hombre va por la rodilla, va aquí por la cintura, porque el hombre tiene que salvarse a costa de la vida suya. Si el acusado es un hermano casado, lo normal es que su esposa no esté presente en la audiencia. Mire, aquí sí tiene que estar presente, pero en el otro caso no. La igualdad de géneros. Si queremos lecciones de igualdad de género, vayámonos ahí. No obstante, si él lo desea, ella puede asistir a una parte. Conviene que a ella le guíe su marido, pero ellos, si quieren, pueden prescindir de la presencia de la mujer. Estos dos fragmentos consecutivos reflejan en parte el procedimiento que se debe seguir dentro de los testigos de Jehová cuando los ancianos de una congregación tienen que juzgar a alguien. También alertan del modo en que ven a las mujeres. Los dos párrafos pertenecen a un libro a cuyo contenido completo ha tenido acceso el español y que se titula Pastoreen el rebaño de Dios. No lo sabemos. Detalla el proceder a seguir cuando se descubre un pecado. Bueno, y aquí más cochinada. Juan Burgón Subieta pasó largos años de su vida en los testigos de Jehová. Pobrecito. Y aquí ya se mira con canas. Juan Burgón Subieta. Bueno, ahí están las noticias en las que se habla mal. Ahora miremos la noticia. Voy a compartirles yo estos enlaces en la descripción del video para que las quieran ver. Y perdón. Vamos a compartir la pantalla donde tengo al señor David Plain. Este viejito amable es el que lo introduce al discurso perverso. Ya lo han de haber oído, ¿verdad? En otros programas de otros activistas. Historia tan emocionante. Y hay mucho más que aprender de la vida de Daniel. Veremos la segunda parte en la última sesión de la asamblea. No me la pierdo. Al igual que Daniel, nos enfrentamos a la oposición y a las mentiras que dicen sobre nosotros. ¿Cómo podemos evitar que se debilite nuestra fe? Por favor,
Presten mucha atención al hermano David Splain del cuerpo gobernante, que presentará el discurso "Luchen con todas sus fuerzas por la fe". Oyeron la introducción, las mentiras que se dicen sobre nosotros. Unas cuantas que yo les mostré, sin incluir las que les he mostrado en todos estos días antes de introducirme a este discurso mentiroso, mentiroso, mentiroso. Luchen con todas sus fuerzas por la fe. Esas son palabras de Judas, el medio hermano de Jesús. Y de Judas Iscariote, usted, señor David Splain, aunque no me escuchen, pero quienes me escuchen, que lo sepan, que así lo consideramos, un Judas Iscariote, traidor a la palabra de Dios, traidor a su semejante, no respeta los derechos humanos, viejo sinvergüenza. Y es importante que las analicemos en su contexto. Vamos a hacerlo. Por favor, busquen Judas, versículo 3, y dejen la Biblia abierta porque vamos a analizar otro versículo de Judas. Eso nos ayudará a entender lo que Judas quería decir. Judas, versículo 3, dice: amados, estaba haciendo todo lo posible por escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Pero me pareció necesario escribirles para rogarles que luchen con todas sus fuerzas por la fe. El propio Judas había estado luchando con todas sus fuerzas por la fe. Piensen en esto. Solo 3 años antes, su hermano carnal Santiago murió apedreado por orden del sumo sacerdote Ananías. Eso fue un ataque directo al... Así van a morir ustedes apedreados por las autoridades, porque sus súbditos mentirosos no los van a apedrear, los van a apedrear sus niños que están diciendo la verdad por ser abusados. Pueblo de Dios. Y debió haber sido muy doloroso para Judas y otros cristianos. Pero miren qué interesante. Judas no está advirtiendo a sus hermanos sobre el sumo sacerdote Ananías o la persecución. Él está hablando de otra cosa, de otro tipo de ataque, uno más sutil. Leamos el versículo 4 para ver por qué escribió esta carta. Fíjense en las primeras palabras. La razón es, o sea, por esto es que les estoy escribiendo, hermanos. La razón es que entre ustedes se han metido disimuladamente algunos que hace mucho tiempo fueron señalados por las Escrituras para su condena. Así que Judas estaba hablando de falsos hermanos que eran un verdadero peligro para las congregaciones, en cierto modo, un peligro mayor que la persecución directa. ¿Y se fijaron en qué dijo sobre esos falsos hermanos? Que se habían metido disimuladamente. Ocurrió en aquellos días. Nosotros entramos disimuladamente, nos hicimos testigos de Jehová, nos bautizamos para después salirnos y venir a decir mentiras de ustedes. Eso es lo que quiere decir este señor mentiroso. Es que solo enseñaron a él a decir mentiras y lógicamente él aprende a decir mentiras y está preocupado porque no quiere que el dinero se les vaya, no se les está yendo con tantas denuncias. Los niños son los que están diciendo el emperador está desnudo. Nosotros niños fuimos abusados, los otros niños los vamos a condenar. Y también ocurre ahora. Hermanos, esto es un asunto muy serio del que queremos hablar hoy. Piensen en esto. ¿Desapareció la congregación cristiana por culpa de la persecución en los siglos II y III? No. Fue por culpa de falsos hermanos y enseñanzas apóstatas. Así que el diablo puede usar ataques directos, puede usar la... Vieron también la mentira. ¿Cómo es que ellos salieron de Babilonia la Grande? Que la organización de Dios nunca desapareció, sino que estuvo mezclada con Babilonia la Grande. ¿Cómo es eso? Desapareció por apóstata. Y entonces son una nueva organización que Dios bajó del cielo.
No es que dicen que se cumplió en ellos, sálganse de ella, pueblo mío, sálganse de ella. Que Dios los depuró. Persecución para tratar de machacar la estructura de la congregación cristiana, pero a veces trata de corromper la congregación desde adentro. Este es un ataque sutil. Sea cual sea el método que use, tenemos que luchar. Nuestra fe está en juego y vale la pena luchar por ella. Es un regalo de Jehová. Tenemos que protegerla. Es parte del fruto del Espíritu. Luchemos con todas nuestras fuerzas por la fe. Por eso yo le llamé un discurso guerrerista, porque dice, ve cómo se emociona. Es un regalo. Luchamos con todas nuestras fuerzas por la fe, porque ¿sabe qué? Me siento yo alegre, porque significa que nuestra labor está rindiendo frutos. Estamos como hormiguitas, unos aquí, otros allá, en distintos países del mundo, aunque aquí en Nicaragua al parecer solo soy yo, pero hay gente que me está escuchando y gente de mi país, la mayoría de otros países, pero gente de aquí me está escuchando, se está poniendo en comunicación conmigo, va a compartir sus historias conmigo y estamos haciéndole ruido a esta gente. Así es que él está en guerra, está llamando a guerra, a enemistarnos. Cuando la Biblia habla de amor, este no es un mensaje de reconciliación, no es el mensaje que Jesucristo enseñó de la parábola de la oveja perdida. Va a traer a las otras y va a traer a la oveja que está perdida y tiene asegurada ya a sus otras 99. Y no dice ama a sus enemigos, no te vengues de ellos, vence con el bien el mal, que te den en la otra mejilla. Y ellos que están haciendo, encima de que estamos denunciando todas las mentiras, ellos nos están poniendo a su gente en contra de nosotros. Si a mí me ven en la calle, como ellos saben que tengo un canal y cualquiera de los activistas va a correr peligro. Y la culpa de nuestra vida será sobre esas personas. Y van a haber voces que se van a levantar. Van a haber voces. Hoy escuchaba una noticia terrible. ¿Por qué? Por esos discursos guerreristas. De un matrimonio testigo de Jehová y su hijo. El esposo ya empezó a darse cuenta de que la tal organización verdadera está haciendo cosas chanchas, cosas mentirosas. Y le dice a la esposa, mira lo que estoy encontrando, mira lo que estoy encontrando. Y trata de convencerla, lógico, como todo marido que se quiere preocupar por su mujer, por las cosas que está encontrando y por protegerla. ¿Qué hace la mujer? Lo acusa de apóstata y se va a dormir fuera de la casa, se va aparte a dormir, y el hombre es el que paga el dinero, el que da los gastos de la casa y todo. Y sale ella un día en el carro junto con el hijo y se encuentran al marido y le dice al hijo, échale el carro encima, échale el carro encima. Y han de creer que le echó el carro encima. Esta noticia, vamos a tener los detalles. El señor Isidro Maldonado también la está compartiendo en su canal. Él es panameño, creo que es panameño. Un señor moreno que no me gustaba cómo hablaba él, pero ya ahora entiendo por qué habla así. Y a él le escribieron y le han escrito muchos casos. Y le escribieron de un caso de un niño que se suicidó porque lo abusó un anciano de congregación. Al anciano solo le quitaron los privilegios y lo miraba todos los días ahí en la congregación el niño. ¿Y en qué paró? Se suicidó. Qué cosa tan terrible estar viendo a su abusador ahí siempre. Hasta que vio a su hijo muerto, la madre acude a las autoridades. Esto es lo que acarrea a la gente y esto es lo que no quiere que nosotros hagamos. Nosotros estamos en manos de Satanás
como dice ese viejo mentiroso, porque no merece ningún respeto. Quien habla mentiras, quien habla injurias, quien habla calumnias, no es digno de ningún respeto, no es digno de que se le diga un epíteto digno siquiera de llamarle señores. A este señor yo le llamaría cobra, ni siquiera le llamaría anaconda, porque las anacondas no son venenosas. Esta es una cobra, este es un áspid. El áspid es la serpiente más venenosa que existe. Señor tan mentiroso. Sigamos oyendo al mentiroso. En este discurso no hablaremos de la persecución, sino de dos métodos sutiles que Satanás usa para debilitar nuestra fe: la apostasía y comentarios negativos en los medios de comunicación sobre los testigos. Las noticias que les Hablemos puse. primero de la apostasía. Podríamos llamarla veneno espiritual. Pensemos en el veneno. Si nosotros lanzamos veneno, es porque lo aprendimos de usted, señor David Splain. Y yo no lanzo venenos, lanzo verdades. Y usted está dolido. Usted y toda su organización podrida está dolida porque estamos diciendo la verdad. Tenga dignidad, viejo sinvergüenza. Y todos los testigos de Jehová activos tengan dignidad. Dejen de ser hipócritas. Porque sus líderes son hipócritas. No les da derecho a que ustedes sean hipócritas. Porque les han dicho que los que nunca han mentido son los que pueden ver el traje. Ustedes dicen, sí, sí, van vestidos. No, yo digo, va desnudo. ¿Cómo podemos evitar ser envenenados? Primero, juntándonos tenemos que con saber ustedes. reconocer el veneno y después evitarlo. El mismo principio aplica a las enseñanzas que pueden destruir nuestra fe, pero no siempre es fácil. Ay, Es verdad que la pobrecito. mayoría de los hermanos no hablarían con los apóstatas a propósito, pero podría ocurrir sí. sin darnos cuenta. A veces recibimos cartas de hermanos sí. que están preocupados por algo que vieron en una página web, Ay, una sí. acusación, un rumor Sí. sobre nosotros o la Sí. organización. Y el Rumores. problema es que no tienen ni idea de que son los apóstatas los que están detrás. O sea que son dundos, todos, una fábrica de dundos la que tienen allí. No saben ellos. Dundos. Sí, puede ser que sí, que sean tan dundos que les digan, no vean, no oigan, no lean, no escuchen. Solo un dundo puede hacer que les cercenen sus derechos, porque ese es un llamado a dejarse pisotear, a dejarse violentar sus derechos humanos. ¿Por qué este viejo que no es nada mío va a venir a darme órdenes a mí para decirme qué es lo que yo debo ver, qué es lo que yo debo leer, qué es lo que yo debo escuchar? Usted a mí no me manda, Señor, y sea respetuoso con sus feligreses y con sus adeptos. Sean respetuosos, organización sucia, cochina, embarrada de estiércol. Y es que los apóstatas no se anuncian diciendo, usted se encuentra en una página apóstata. A menudo se hacen pasar por testigos sinceros que tienen dudas o preguntas. Nosotros no nos hacemos pasar por lo que no somos. Nosotros nos hacemos pasar por personas que ejercemos una labor social de evitar víctimas de ustedes. No necesitamos fingir, no necesitamos la hipocresía ni el dinero como lo necesitan ustedes. Otros que, aunque no son apóstatas, pueden causar tanto daño como ellos con sus comentarios negativos y sus críticas. Hermanos, tenemos... Sí, ya descubrieron que hay primos y que son los primos los que nos han dado la información a nosotros los activistas sociales. Activistas sociales se llama, Señor, que no se haga el ignorante, ni dejen la ignorancia a sus ovejitas. que tener cuidado. Esto es serio. Supongamos que por curiosidad usted entra en un chat o un foro de personas que dicen que son testigos de Jehová. A lo mejor lo son, pero no lo sabe, no los conoce. Y alguien empieza a hacer preguntas. ¿Vieron el último programa de JW Broadcasting? ¿De verdad creen que fue animador?
¿O creen que los hermanos que escriben los artículos de la Atalaya saben lo que es el mundo real? ¿Se darán cuenta de lo difícil que es la vida aquí afuera? A nosotros, la gente que nos escribe, Testigo de Jehová activo, nos escribe para ofendernos, para decirnos barbaridades, para decirnos cosas horribles. No nos habla para decirnos cosas bonitas. No nos habla para eso. Solo en su mente enferma de odio, es que puede decir eso usted, Señor. Áspid venenosa, áspid. Usted come todos los días ensalada de alacranes y le echa 3 gotitas de veneno áspid. Usted es peor que las 2 bombas atómicas que lanzaron en Japón. Usted es peor que eso, Señor. Es dañino. Usted y toda su organización putrefacta, dañina. Se comparan con Jesucristo. Jesucristo fue juzgado por personas como la organización de los testigos de Jehová, los fariseos modernos. En manos de esas personas cayó Jesucristo. En manos de esas personas hay un montón de niños que son violados, que son encubiertos por esta organización, y no vamos a callar, no vamos a parar de decirlos. Mientras nosotros tengamos voz, tengamos fuerza, y mientras digamos la verdad y la verdad triunfe sobre las tinieblas que son ustedes, que representan las organizaciones sucias como la de ustedes, que le enseñan a la gente a odiar, porque yo salgo a caminar en las mañanas y me encuentro con un vecino que es testigo de Jehová activo, y ni siquiera porque yo soy un ser humano, una mujer, ni siquiera me responde el buenos días como todo ser humano. No le estoy diciendo que me diga hermana, porque no quiero ese trato falso, hipócrita, no lo quiero, pero sí por lo menos que muestran decencia, educación, pero lo que muestran es veneno, no demuestran amor, no demuestran, porque les deberían de decir en ese pastoreo en el rebaño, que no debería de llamarse así, debería de llamarse a darle a latigazos a los adeptos, a los feligreses, porque eso no tiene nada de amor, ese libro, nada de amor. Aquí nadie ha venido a preguntarme, ni siquiera a llamarme qué fue lo que pasó, ni siquiera por el chisme, sino que dan por sentado que yo pequé. ¿Por qué? Por ustedes, que en este sitio web, que es público para todo mundo, que le oiga las cosas bonitas, pero las cosas malas, las direcciones malas, las instrucciones perversas, son las que ustedes mandan en forma de carta a las congregaciones y que las leen allá. Nosotros sabemos que dicen una cosa diferente a lo que usted está diciendo aquí. Aquí dicen otra cosa, que somos mentirosos, pero nosotros sabemos que el mentiroso, quién es y a dónde va a parar. No se compare con Jesucristo. Miren esas noticias. Ustedes las ven, están bien informados de todo. Por eso sacó todo esto que está diciendo. Lengua viperina. Aquí decimos que la lengua como la de este señor es como para limpiar un potrero. Lengua de zapato, lengua de yoyo, lengua de trapo. Y luego otros responden Hijo con del comentarios diablo. negativos también. Porque Usted así les no enseñan sabe si estas ustedes. personas son apóstatas o solo son hermanos que están muy mal espiritualmente. Pero ¿importa eso? ¿Cómo le hacen sentir? Sí, porque son Cuando sale ustedes del los que chat, contestan mal. ¿se siente animado? ¿Con ganas de ampliar su ministerio? ¿Más convencido que nunca de que Jehová tiene una organización a la que usted ama y de la que se siente agradecido y orgulloso de pertenecer? ¿O más bien se queda triste? Una organización inexistente, una organización inventada en su mente como el traje nuevo del emperador, de esos que se sienten orgullosos. Inquieto.
o incómodo. Alguien podría decir, tengo que participar en ese chat para ayudar a esas personas, pero es que no deberían estar ahí. Aunque no sean apóstatas, no se están haciendo ningún bien. Usted no los manda, respeta el derecho ajeno, la libre decisión que nos dio el Creador y la libertad que da los sistemas humanos. No se esté interfiriendo entre esos dos métodos, atrevido, abusivo, abusador. Quedarse en ese foro para ayudar a alguien sería como tomarle de la mano mientras se bebe el veneno y además beber un poquito para que no beba solo. Bébaselo usted el veneno para que se muera ya de una vez. Usted nos desea la muerte, al igual que su ungido hermano Anthony Modlis. Se van a beber su propio veneno, porque el propio veneno de ustedes es la mentira. Su propia mentira los va a matar a nosotros. La verdad nos causa gozo. La verdad nos ha hecho libres, porque nosotros dijimos, el emperador va desnudo. Consejo que encontramos en Romanos 16, versículo 17. Pensemos en el chat imaginario que acabamos de describir mientras leemos Romanos 16, versículo 17. Piensen en todos los comentarios negativos que hay en ese chat. No sabemos quién los dice. Y ahora leamos Romanos 16, 17. Los comentarios negativos los dicen sus adeptos, a quienes ustedes les han enseñado a vertir odio, a odiar a todo lo que no es testigo de Jehová. Es que no lo sabe usted, Señor. Se hacen los tontos, esos textos aislados que está leyendo ni siquiera están en el contexto. Dice, hermanos, ahora les ruego con firmeza que vigilen a los que crean divisiones y obstáculos que van en contra de las enseñanzas que han aprendido y que los eviten. Pensemos en el chat. ¿Crea divisiones? Sí. ¿Podría ser un obstáculo para la fe? Podría. ¿Va en contra de lo que hemos aprendido? No tenemos ni que contestar esa pregunta. Sea a propósito o no, esos comentarios podrían debilitar nuestra fe. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dice Pablo al final del versículo 17? Dice que los evitemos. Ahora, me gustaría decirles algo a los que participan en estos chats o foros. Tal vez se valgan de ellos solo para desahogarse, por decirlo así. Quizás están pasando algunas cositas en la congregación que no entienden o decisiones de los ancianos con las que no están de acuerdo. Así que escriben lo que piensan en el foro para desahogarse y así se sienten mejor. Pero ¿qué hay de los que lean sus comentarios? ¿Cómo les afectarán? ¿No se sentiría fatal si por culpa de sus comentarios negativos alguien dejara la verdad? Yo sé que usted no quiere que eso ocurra, así que por favor, tenga cuidado con lo que diga. Bueno, alguien podría decir, las advertencias sobre los apóstatas son para los que están débiles, pero eso a mí no me afecta. Yo estoy fuerte espiritualmente. Eso es como si un levantador de pesas pensara que puede beber veneno y que no le pasará nada porque él es grande y fuerte. No somos tan fuertes, tan espirituales, ni tan inteligentes como para que no nos afecte el veneno de las ideas apóstatas. ¿Cuándo podríamos sentirnos presionados a leer algo escrito por los apóstatas? Piense en esta situación. Se sienten presionados cuando están escuchando instrucciones absurdas como estas que yo escuchaba siempre. Por mucho que le parezcan absurdas las instrucciones que les estén dando los que llevan la delantera en la congregación, hermano, no las cuestione, vienen de Jehová, son para su bien. Solo en la congregación usted va a encontrar las instrucciones verdaderas para ser salvo. Habría que ser estúpido para creer eso, porque si yo hubiese estado
enferma en la calle, vamos a suponer que vino Armagedón y yo estaba enferma en la casa. Como no estuve en la congregación y está en la congregación donde se dan las instrucciones, entonces me llevó a Armagedón, por muy testigo de Jehová que fuera. ¿No creen ustedes? Entonces, esas enseñanzas hay que prestarle cuidado, porque son las que inducen a beberse la pastillita de cianuro cuando ellos den la orden. Usted tiene una estudiante de la Biblia y el esposo le envía a ella un enlace a una página apóstata y le dice, lee esto para que veas dónde te estás metiendo. Su estudiante está preocupada y le pide que lo lea para saber qué piensa. Pues no debería hacerlo, porque Pablo dice, evítenlos. Así que no deberíamos leer información apóstata o buscar en las redes sociales para ver qué dicen de nosotros. ¿Qué podría decirle a su estudiante? Podría decirle algo así. Puedo entender que esto te preocupe bastante y es normal que quieras saber dónde te estás metiendo. Una sugerencia. No tenemos nada que esconder, así que cuando vayas a las reuniones, presta atención a lo que dicen los hermanos. Fíjate en cómo nos tratamos unos a otros. Averigua cómo se financia nuestra organización. Conoce a los ancianos y a sus esposas. Saluda al superintendente del circuito y a su esposa. Visita la central mundial o la sucursal. Yo voy contigo, yo te ayudo. Los consejos, ya los oyeron. Qué ridículo. Que hablé con las esposas de los ancianos, las principales chismosas de ahí ese lugar. Qué buenas costumbres va a tomar ese estudiante de la Biblia, sea varón o sea mujer. ¿Ah? Con el superintendente de circuito, una persona a la que se le ve cada 6 meses. ¿Se puede ser amiga de alguien así? Amiga o amigo. ¿Ah? Fíjate cómo se visten las hermanas. ¿Qué aprendí ahí yo? A ser más chismosa de lo que ya somos por naturaleza. Y a visitar la sucursal. Sí, como la que me daba estudio a mí, que me decía que si me gustaba ir, me gustaría a mí viajar a conocer Brooklyn, cuando estaba Brooklyn. No, le dije yo, a mí no me llama la atención eso, a mí me llama la atención otra cosa muchísimo mejor. ¿Cómo? ¿Qué? Me dice bien asustada, como quien dice, oye, si es el palacio de Dios, ¿cómo no vas a ir a conocer? No, a mí me llama más la atención ir a conocer Machu Picchu y la muralla china. Pero eso a mí no me llama la atención. Y se lo decía con un desprecio del que era capaz. Porque son cosas que realmente ofenden el intelecto, como lo está haciendo este señor. Está poniendo que la organización y la gente que ahí va son cosas y personas dignas de oír y de permanecer ahí. No, eso es nocivo. Este discurso es peligrosísimo, peligrosísimo. Este señor ha mencionado guerra, veneno, mentiras. Quiero que conozcas a fondo nuestra organización. Si lo haces, seguro que te darás cuenta de que lo que dicen sobre nosotros es mentira. Si lo hace, conocerla a fondo, seguramente que esa persona da la vuelta y le dice, el emperador va desnudo. Quizás se les ocurra algo mejor. Esta es solo una idea. Solo unas gotas de veneno en una bebida son suficientes para hacer mucho daño. Los apóstatas a menudo mezclan algunas verdades con mentiras. ¿Recuerdan a Elifaz, uno de los supuestos amigos de Job? Hemos dicho verdades completas, no a medias. Algo de lo que dijo era verdad. Busquemos Job, capítulo 5, versículo 13.
¿Recuerdan a Geoffrey Jackson en la Real Comisión Australiana? No, nosotros, sería muy presuntuoso decir que a nosotros nos guía el Espíritu Santo, muy presuntuoso de nuestra parte. No, no, no. Y esto no es mentira. No, en 1874 iba a ser el fin del mundo. No, en octubre de 1914. No, en 1925. No, 1935. No, 1975. No, en el año 2000. No, en el año 2020. Estamos en la parte final, de la parte final, de la parte final del último día, de los últimos días, un poco antes del último día. Tantas mentiras, tantas falsedades que han dicho, nos la trasladan a nosotros. La culpa de ellos, su mugre, nos la trasladan a nosotros que estamos completamente limpios, que no hemos cometido delito, sino una gran obra de valentía. Salir de allí y denunciar lo que hemos visto, una escena de horror. Job, capítulo 5, les doy un momento, versículo 13. A ver si lo que voy a leer les suena familiar. Nos va a comparar con el diablo. Él atrapa a los sabios en su propia astucia para arruinar los planes de los maquinadores. Atrapa a los sabios en su propia astucia. ¿Les suena familiar? Claro, el apóstol Pablo dijo lo mismo en 1 Corintios 3:19. De hecho, la referencia marginal, la letra pequeñita que vemos aquí, nos lleva a 1 Corintios 3:19. Es posible que Pablo estuviera citando a Elifaz. Así que eso era cierto. Es posible, es probable. Un científico dijo, una enciclopedia dijo, y no la citan, habiendo tanta información abundante hoy en día, tanta bibliografía. Como yo ahorita que les mostré los periódicos para que no digan esta mujer está inventando estas noticias. Ahí están, yo se las puse, Univisión, El Español. No como ustedes. Tal vez el apóstol Pablo estaba citando. ¿Y qué hay de esto? En Job 6, 14, el que le niega su amor al prójimo renuncia al amor del Todopoderoso. ¿Cómo hacen ustedes con la expulsión? Que también es algo que denunciamos, una verdad que promueve el odio. Pero, ¿qué pensaba Jehová de todos los argumentos de Elifaz? Vamos a leer Job 42:7 para ver la opinión de Jehová. Job 42, versículo 7. De la Biblia alteradita de ellos. Cuando Jehová terminó de hablar con Job, Jehová le dijo a Elifaz el temanita: estoy furioso contigo y con tus dos amigos, porque ustedes no han dicho la verdad sobre mí, como lo ha hecho mi siervo Job. Saqué Algunas verdades mezcladas con mentiras. Además, sí, Jehová está enojado con nosotros porque nosotros estamos diciendo mentiras. Estamos diciendo mentiras nosotros. Algunas verdades mezcladas con mentiras. O sea que nos da todavía un lugarcito para la verdad, este señor. Mentiroso, 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 mentiroso. Todavía nos da un lugarcito. parte de lo que dijo Elifaz estaba inspirado por demonios. ¿Cómo lo sabemos? Él lo reconoció. Vayamos a Job 4. Ya, otra cosa, estamos inspirados por demonios. Lo que nosotros hablamos está inspirado por demonios. Aquí en Nicaragua existe el dicho, quien usa se las imagina. De nuestra boca salen sapos y culebras, sopas y culebras. Entonces, como de la boca de ellos salen sapos y culebras, ellos imaginan de que de la nuestra salen sapos y culebras.
no estoy tan exaltada. No puedo expresar mi exaltación porque estoy muy mal de la voz. Versículos 15 a 17. Les doy un momento, es muy interesante. Job 4, 15 a 17. Elifaz dice, un espíritu pasó por delante de mi rostro, el vello de mi cuerpo se erizó, entonces el espíritu se detuvo, pero no reconocí su apariencia. Parémonos aquí por unos segundos. Sí. No reconocí su apariencia, así que él no sabía con quién estaba hablando. Sí, Tal el como alguien en diablo, un chat o en un un foro demonio, quizás no sepa con un quién está demonio. hablando. El que habla con Continuamos nosotros. leyendo. Había una silueta frente a mis ojos Sí. y tras un silencio oí una voz. ¿Acaso puede el hombre mortal ser más justo que Dios? ¿Puede el hombre ser más puro que su creador? ¿Debería sorprendernos que un demonio se involucrara en la conversación entre Job y sus falsos amigos? Pues no, aquello no era un asunto cualquiera, era algo importantísimo. Satanás había desafiado a Jehová delante de todos los ángeles, diciendo que ningún hombre sería íntegro bajo prueba. Aquel demonio estaba usando a Elifaz para desmoralizar a Job y debilitar su fe. Y nos usa a nosotros para nosotros debilitar la fe de los testigos de Jehová. Pues porque como solo a ellos los denunciamos, no denunciamos a otros, solo a ellos. Entonces, ellos están diciendo pues que el cachudo es el que habla. Ahorita aquí, mire, no es mi cabeza la que está pensando, ni mi boca la que está hablando. El cachudo tomó forma de mía, mi cuerpo al saber dónde está, y el cachudo está hablando por mí. Tenía que luchar por su fe, y eso es lo que hizo. Vean los gestos de este señor. En algunos lugares hay un mayor número de apóstatas que en otros. Si usted vive en una zona en la que hay muchos apóstatas, ya vio qué bonito que ya nos tienen estudiados. ¿Se acuerdan que les he dicho en los vídeos anteriores que han estado solicitando a YouTube, a las redes sociales, los números de teléfono y para que saber de dónde somos, de qué congregación éramos y si tienen gente de ellos activa ahí metiéndose, participando en esos canales de los activistas sociales. Ya ellos están al tanto. Pero una cosa, no han desaparecido la información de la Watchtower, los testigos de Jehová, activos, que tienen canales ahí. Tal vez ya se murieron y no les dio tiempo de borrar esa información. Eso es lo que pienso. es posible que las personas de su territorio los escuchen y quieran hablar de sus ideas con usted. En ese caso, ¿qué debería hacer? No se ponga a discutir con los apóstatas, no lea sus comentarios. Pídales a los ancianos o a otros hermanos experimentados ideas sobre cómo responder a los amos de casa. ¿De verdad son tan venenosas las enseñanzas apóstatas? Vamos a verlo. No son venenosas, son liberadoras. Me llegan mensajes de personas que dicen que gracias a nuestra labor, ellos han abierto los ojos y se han salido de la secta y la han abandonado y lo han hecho por escrito. Por eso ustedes están dolidos y nos están echando la culpa a nosotros. Y nosotros no somos los culpables, son ustedes, porque andan desnudos. Y los niños son los que vieron que ustedes andan desnudos. Señor perverso, no defienda su organización perversa. Procure cómo su organización perversa sea siquiera menos perversa cada día. Siendo menos perversa cada día, va a lograr acercarse un poquito a la perfección. Prestemos atención al siguiente video. Betty Sullivan, Estados Unidos. A los 40 y tantos años, estaba divorciada, tenía 3 niños en casa, Un coco tenía washer. 3 trabajos y además me había alejado de la congregación.
tenía un conocido que me decía que yo estaba en una secta y que debía leer cierta información que él me iba a dar. Vean el entorno de ella. Ella estaba alejada de la congregación. Entonces, ella estaba en una disonancia cognitiva. Quizás hay personas que cuando dejan asuntos espirituales, les suceden algunas cosas no agradables, bueno, que le pasan a todo mundo. Y entonces ya empiezan a creer de que su conciencia les empieza a decir de que es porque abandonaron al pueblo de Jehová, abandonaron las cosas espirituales. Y entonces están viviendo con esa situación y se presentan casos como ese, el de ella. Bueno, los dos dramas que presentan ahí son de dos casos que les hablan que mejor véanlos ustedes. Alexandre Oliveira, Brasil. Cuando tenía como 30 años, un compañero de trabajo me vio intentando entrar en jw.org y se dio cuenta de que era testigo. Entonces me contó que conocía a alguien de otro país que podía demostrarme que los testigos no tenían la verdad. Eso me dio curiosidad y poco a poco empecé a leer información apóstata. Justin Ochoa, Estados Unidos. Me crié en la verdad y tomé la decisión de dedicar mi vida a Jehová a los 16 años. Pero empecé a juntarme con personas que ya no estaban en la verdad y con gente que sabía algunas cosas de Jehová y de su organización. Y así fue como la apostasía empezó a afectarme. Betty. Al leer aquella información, podía ver que no era cierta. Pero cuando te estás alejando de la verdad, buscas una razón para no creer. Justin. Empecé a llenar mi mente de diferentes filosofías, diferentes ideas y hasta empecé a estudiar diferentes religiones. Y me convencí a mí mismo de que Cuando estudiar la evolución es un atentado contra las religiones. Nunca lo ha sido. Desde que existe esta teoría, las iglesias siguen llenas. Nunca ha sido una causante. Ellos para todo ponen la evolución. Solo eso puso. ¿Por qué no puso que el joven estaba viendo ahí un caso de denuncia de abuso sexual infantil? solo era algo intelectual, pero empezó a cambiar mi modo de ver las cosas. Los ancianos intentaron ayudarme, pero yo me puse a rebatirlos con mucha agresividad. Hasta les dije que la historia del arca de Noé era un cuento, que no era más que un mito. Alexandre. Las ideas apóstatas que estaba leyendo empezaron a calar cada vez más hondo en mi corazón. Dejé de leer nuestras publicaciones, dejé de asistir a las reuniones y al final abandoné mi rutina espiritual. Decidí tratar de encontrar la verdad en otra parte. Me puse a buscar un grupo que creyera en lo que yo sabía que la Biblia enseñaba, pero no encontré ninguno. Betty. Un domingo por la mañana pasé por delante del Salón del Reino y me dije a mí misma, ahí están, esperando a que llegue Armagedón. Pero en cuanto ese pensamiento se me vino a la mente, me dije, al menos ellos se sienten bien consigo mismos. ¿Puedes decir tú lo mismo? La respuesta era no. Me sentía fatal. Justin. Los ancianos, usando muy bien las escrituras y razonando conmigo, La disonancia me ayudaron a cognitiva ver es que me había dejado llevar, que me había dejado atrapar por filosofías humanas, por razonamientos falsos y vacíos. Alexandre. Hice una oración en la que le supliqué a Jehová que me mostrara cómo encontrar la verdad. Y me quitó esa sensación de vacío que tenía, un vacío espiritual. Betty. Me di cuenta de que la amistad con Jehová es lo más valioso que uno puede tener en la vida. Tenía que volver. Justin. Empecé a estudiar la Biblia con la actitud correcta. Quería que influyera en mi mente y en mi corazón y que me ayudara a cambiar mi conducta. A medida que iba estudiando, notaba cómo Jehová me bendecía. Jehová me ayudó a recuperar mi amistad con él. Alexandre. Empecé a usar el nombre de Jehová y a hablar de él con otras personas. Eso me hacía muy feliz.
comencé a tener muy buenos resultados en la predicación. Es un gran honor poder ayudar a alguien a amar a Jehová. Betty, Me hacía muy feliz estar de nuevo bajo las alas de Jehová y estar en paz conmigo misma. Cuánto nos ama Jehová. Él quiere ayudarnos y qué mejor ayuda podríamos tener. No hay nadie mejor en el universo. Ahora, hablemos del segundo desafío al que nos enfrentamos, los comentarios negativos sobre nosotros en los medios. Hay un principio que podemos seguir. Se encuentra en Proverbios 14:15. Les doy un momento. Proverbios, capítulo 14, versículo 15. Dice, el ingenuo se cree todo lo que le dicen, pero el prudente mide bien todos sus pasos. Algunas personas se creen. Sí, las personas que son testigos de Jehová son personas ingenuas que se han creído todo lo que ustedes les han dicho. Se han tragado el cuento que ustedes les han dicho. Señores mentirosos, 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 mentirosos. Ese es el tipo de personas que ustedes quieren tener allí. En todo lo que leen en los periódicos o ven en la televisión. ¿Y usted debería hacerlo? Piensa en esto. Está predicando de casa en casa y le sale una persona que le dice, ustedes los testigos son malas personas, dejan morir a sus hijos, no creen en la medicina. Y usted le pregunta, ¿conoce algún testigo de Jehová personalmente? No. Entonces, ¿de dónde sacó? Y lo de la sangre, la transfusión de la sangre. ¿No creen ellos en eso? Que la transfusión de sangre salva vidas. Las vacunas, antes las rechazaban. El implante de órganos, lo consideraron canibalismo. Las vacunas actuales, hay algunas que no son aceptadas. Entonces, ¿están en contra de la medicina? ¿Sí o no? Con la idea de que dejamos morir a nuestros hijos y de que no creemos en la medicina. Y la persona dice, lo sé de buena fuente, lo leí en el periódico. Claro, y si está en el periódico, tiene que ser verdad, ¿no? No necesariamente. Recuerde que los periodistas tienen fechas límite. Sí, porque si fuese un periódico el que lo dice, no hay que creerlo. Si fuesen 2, si fuesen 3, pero cuando ya son muchos periódicos del mundo y repitiendo la misma noticia, quizás no de la misma persona, pero sí el mismo patrón de noticia, el mismo patrón de conducta en varios países del mundo a la vez, en varios continentes, ¿cómo no habremos de creerla? Y sin incluir lo que nosotros hemos vivido de experiencia en ese lugar nefasto que es la organización Watchtower. Para entregar sus artículos y puede que no tengan tiempo ni ganas de corroborar los hechos. O puede que el redactor escriba un artículo sin prejuicios, pero luego el editor lo cambie. Quizás al editor no le gustan los testigos de Jehová o haya escuchado mentiras sobre nosotros. Qué triste que tantas personas en el mundo se crean todo lo que leen, hermano. Sí, todo lo que se dice de los testigos de Jehová es maravilloso. Es como el preámbulo para el cielo. Sí, así es. Lo que pasa es que nosotros estamos ciegos, nos come la mentira, nos ha comido el cerebro un comején, un gusano, y decimos cosas incoherentes. Sí, señor, ya me convenció de Don David Sprague. Jamás volveré a hacer programas. No. Voy a volver a arrepentirme, pues porque ellos perdonan, ellos dan arrepentimiento, al igual pues que Jesús que perdona y que sabe quién se arrepiente. Voy a ir otra vez donde ellos. No hagamos lo mismo.
No seamos ingenuos. Comprobemos bien la información. A veces hay programas en la televisión que hablan sobre los testigos. Algunos de ellos son razonables y justos, pero muchos, por no decir la mayoría, no lo son. Y cuando no lo son, a menudo es porque los productores ya tienen una opinión negativa sobre los testigos y solo buscan información que apoye sus prejuicios. ¿Y a quiénes acuden? A apóstatas y líderes religiosos. Y ellos les dicen a qué personas entrevistar. Y ya sabemos lo que dirán esas personas. En el último momento, puede que entrevisten a algún hermano para que el programa parezca imparcial, pero el programa no estaba pensado para hacerlo. Estaba preparado para ser parcial y dar una imagen negativa de los testigos de Jehová. Pero es que este señor sabe de todo, sabe de periodismo, sabe de leyes. Ay, sí, sabe de todo. Que él hizo un análisis bien exacto de cómo funciona el periodismo. Él hizo un análisis exacto de cómo funcionan los juicios. Es increíble cuánto conocimiento tiene. Y nosotros aquí de tontos denunciándolo. Qué barbaridad. No, yo voy a tener que dejar de continuar con este programa mío. No voy a seguir con este programa de mi canal, no. Voy a volverme a ser testigo de Jehová porque me va a caer Armagedón. Este señor me ha convencido totalmente. Por otro lado, algunos medios de comunicación son muy cuidadosos con lo que publican y quieren que todas las partes implicadas estén representadas. Y si hablan bien de los testigos, habrá consecuencias. Si un periódico publica algo positivo sobre nosotros, las iglesias se van a quejar. Tenemos feligreses molestos, están suscritos a su periódico y no les gusta leer cosas positivas sobre los testigos de Jehová. El mensaje, si lo vuelven a hacer, van a perder lectores. ¿Cuándo hemos oído noticias de ese tipo? ¿Cuándo? Solo en el país de Pinocho. En el país de Pinocho se oyen noticias de ese tipo. ¿Cómo quiso enredar a la gente? Y es que habrá gente que les crea eso ahí adentro. Yo nunca lo creí cuando yo fui testigo. Yo nunca lo creí, pero créanme, nunca creí ninguna de sus doctrinas. Nunca creí esos mensajes estúpidos. Nunca los creí. Ahora bien, a través de la historia siempre ha habido informes negativos sobre el pueblo de Jehová. No es algo nuevo. Piensen en los días de la reina Esther. El malvado Amán le da un informe negativo al rey Asuero. Los judíos no obedecen nuestras leyes, son una amenaza para la sociedad. ¿Comprobó Asuero si aquello era cierto? ¿Pidió pruebas? No. Asuero fue ingenuo. Se dejó llevar por lo que le dijo Amán. Bueno, hoy día hay muchas personas como Amán y usan las mismas tácticas. De hecho, consiguen engañar a algunas autoridades. Estas se creen las calumnias de los apóstatas. Si tan solo se molestaran en contrastar la información, sabrían que les están mintiendo, pero es que no comprueban los hechos. Si tan solo los testigos de Jehová se dedicaran un ratito, unos 15 minutos a constatar toda la mentira que les han dicho, o un estudio de una atalaya y la contrastaran con un programa de los canales del activismo que denuncia a esta organización, con solo que leyeran el primer capítulo de Crisis de Conciencia, sale huyendo de esa organización y sale armando su propio canal de activismo, haciendo su propia lucha. Si alguien se pusiera a leer enfrente de cada asamblea, enfrente de cada salón, un capítulo de Crisis de Conciencia y alguien lo oyera, eso quedaría abandonado, desolado completamente. Es que lo hacen tonto, le reducen el cerebro al tamaño de un maní. Oyendo esos discursos, la gente se vuelve estúpida.
Eso es lo que yo creo, porque yo no hay una respuesta de cómo es posible que la gente crea eso, porque yo no lo creí nunca, por eso estoy aquí libre, fuera de allí. Mi cabeza no lo aguantó, no lo soportó. Yo fui por el asunto espiritual y oír cosas de ese tipo no las soporté. Y yo no puedo ser cómplice de cosas de ese tipo, mucho menos cuando supe del caso de la niña abusada en la Bolsa. No, en el barrio La Bolsa, a menos de 2 kilómetros de donde yo vivo. Manos, esto también es triste, que las autoridades se dejen llevar por las mentiras. Ustedes no se dejen llevar. Ustedes están tristes porque las autoridades los están dejando sin dinero, como dicen en México, los están despelucando, Por eso es que ustedes están tristes. Tantas denuncias que estamos haciendo los activistas, que alguien está parando la oreja y está tomando acciones. Ustedes están cayendo por su propio peso. Los imperios se caen desde adentro, se derrumban de adentro. Nosotros salimos de allí, de allá adentro, y nosotros mismos estamos denunciando lo que ustedes son, cerdos. ¿Alguna vez han escuchado hablar de los juicios mediáticos? Suele pasar esto. Alguien Nosotros los vivos, los estudiados, sí hemos escuchado. Sus ovejitas ignorantes, que con costo llegan algunos a secundaria, otros al bachillerato, no sabrán, ni entienden. Me consta porque yo iba a predicar y no sabían muchas cosas. Me consta. es acusado de un delito. El caso sale en todos los medios de comunicación y los medios presentan los hechos de tal modo que todo el mundo que los oye cree que la persona es culpable. Está defendiendo los casos de abuso sexual, de abuso a menores encubiertos por la organización en todas las congregaciones. 1,006 casos en Australia y la base de datos que fue robada por un testigo de Jehová que trabajaba en Betel y la entregó a las autoridades, creo que al FBI, más de casi 24,000 casos. Bueno, y los casos que le mostré, ahí el de Dimas, de la congregación de Dimas en Texas, el caso de Entre Ríos, La Paz, Argentina, el caso de una muchachita en Panamá que era enfermita, ella creo que era enferma de síndrome de Down, una muchachita normal, creo, y la violó un testigo de Jehová y la niña pegaba gritos. Todos esos casos se saben. Bueno, y yo el que tengo aquí cerca en la bolsa, y que eso fue la detonante para que yo no siguiera encubriendo esas chanchadas. Es cierto que mi marido es alcohólico, pero no echan preso a los alcohólicos, a los abusadores de menores, a los violadores sí, y a los encubridores. Y usted, señor encubridor, organización encubridora, debe de estar de cochino. Sea limpio alguna vez Para en su evitar vida. que los denuncien por difamación o calumnia, los periodistas escogen con mucho cuidado sus palabras y hay que entender qué es lo que están diciendo. Este texto nos ayudará. Son Job ustedes los que escogen con mucho cuidado sus palabras y solo buscan la Biblia. Cuando los rebatió el señor de la Gran Comisión, de la Real Comisión Australiana, el consejero bíblico era un ex testigo de Jehová. Y por eso le dio a Geoffrey Jackson de su propio chocolate, con sus propios argumentos, le derribó los argumentos pendejos, estúpidos a Geoffrey Jackson. capítulo 12, versículo 11. Es impresionante la cantidad de principios que estamos sacando de Job en este discurso. Job, capítulo 12. Es impresionante la cantidad de mentiras que usted utiliza basándose en la Biblia.
Versículo 11. Aquí está hablando Job y dice, ¿acaso el oído no prueba las palabras como la lengua saborea la comida? ¿Acaso el oído no prueba las palabras? ¿Qué quiere decir eso? Que si nos enteramos de que los apóstatas van a salir en un programa de televisión, ¿deberíamos verlo para ver si lo que dicen es cierto? Sí, véalo, No. Básicamente significa comprobar cuál es la fuente de esas palabras. véalos, Si los que hablan son porque apóstatas, decimos ¿por la qué verdad. deberíamos creer lo que dicen? Porque decimos Pongamos la un verdad. ejemplo. Decimos la Se verdad. encuentran un frasco con una etiqueta que dice veneno. ¿Necesitan abrirlo y probar un poquito para ver si de verdad es veneno? Sí, la Watchtower es veneno. La tibia y las dos calaveras, Watchtower. La tibia y las dos calaveras, Watchtower. La etiqueta dice que es veneno. No tome Volvamos al texto de Job. veneno. No tome ¿De qué otra veneno. manera podemos probar las palabras? Lo hacemos fijándonos en lo que de verdad significan las palabras. Dijimos que los medios de comunicación y los periodistas escogen muy bien las palabras para evitar denuncias. Supongamos que una noticia dice que alguien ha sido acusado de un delito o que está siendo investigado. Bueno, tenemos dos palabras, acusado e investigado. Eso no quiere decir que sea culpable. O supongamos que alguien es condenado y va a la cárcel. Bueno, podemos decir eso de los hermanos de Corea. Fueron condenados y encarcelados. ¿Y por qué? Por negarse a matar a otros. No fueron encarcelados por obedecer a su organización. Esa organización ficticia que existe en la mente de estos señores psicópatas, guerreristas, que perfectamente saben lo que están haciendo con ese discurso, estableciendo una guerra, entablando una guerra. Y vamos a ver los próximos resultados de este discurso de este señor. Este señor nos ha dicho veneno espiritual, nos ha dicho que somos un espíritu, o mejor dicho, somos usados por el demonio. El demonio es el que habla por nosotros. Son palabras muy peligrosas las que está utilizando este señor. No lo menospreciemos. Cualquier cosa que nos suceda a nosotros es culpa de los líderes de esta organización. Y además, esas ovejitas tienen inteligencia como para saber lo que es bueno y lo que es malo. Mucho cuidado con ese discurso, mucho cuidado. Muy decepcionante, muy asqueroso, muy violento, exacerbó los límites y esto necesita una acción mayor. Ya de aquí, de solo usar las pantallas y estar hablando y denunciando, yo creo que no se hace mucho ya. La cara de tonto que pone, la cara de yo no fui. Si supieran lo víbora que sos. ¿Hicieron algo malo? ¿Y si un tribunal declara culpable a alguien, como le pasó a Jesús, eso no significa que para Dios sea culpable? Así que, hermanos, tenemos que reflexionar. Se están comparando con Jesús. A ellos los han acusado de encubrir abusos a menores. Ay, tengo que cuidarme de no repetir esa palabra porque después me elimina el vídeo YouTube. Y bueno, es la costumbre. Ellos no cometen nada malo. Esos abusex contra menores es mentira. Es obra del país de la fantasía. Los trajes del emperador, ya sabemos, es mentira. Es mentira. Ustedes no han visto eso. No, eso no existe. Eso no existe. Eso es en la mente de ustedes, los verdaderos apóstatas. Reflexionar en estas cosas. Puede que leamos que una persona o una organización es demandada.
pero se llega a un acuerdo fuera del tribunal. Sí, el dinero que ustedes pagan aparte para que el nombre de Jehová no sea mancillado ni sea objeto de oprobio. ¿Significa eso que la parte demandada es culpable? Sí, No necesariamente. sí, porque Y en ustedes algunos encubren. países, a ustedes menudo los encubren. casos son juzgados por un jurado. ¿Y quiénes están en el jurado? Ciudadanos normales, sin conocimientos de leyes. Pero no solo eso. Estos ciudadanos no siempre tienen acceso a todas las pruebas, porque el juez y los abogados deciden qué datos darle al jurado. Así que es poco probable que se sepa toda la verdad en el juicio. Quien la usa se las imagina. Quien las usa se las imagina. Él dijo algo. No todas las partes dicen toda la información al jurado. Y es verdad que es lo que hemos visto de ellos últimamente. Se han agarrado de que somos un clero. La confesión es de carácter confidencial. No podemos decir. Entonces de ahí se han agarrado y de ahí han ganado muchos juicios. Entonces están diciendo ellos la verdad. Han estado siendo ellos sinceros. Han estado ocultando el pecado, sí o no. El pecado se cometió, sí o no. Aunque hace mucho tiempo que se haya cometido. Y están hablando de que no dan la información. Quienes son objeto de ataque son ellos y son atacados falsamente. Y quienes son los atacados y son falsos son ellos porque no dan la información completa. Los están esperando todavía en Nueva York, los están esperando aquí en Australia. Están vendiendo los salones porque saben lo que les viene. Tienen que resarcir los daños a los 1,006 niños que fueron abusados allí. Si no, les van a quitar el derecho de ser una ONG que no pague impuestos y les pueden confiscar sus bienes. Por eso están apurados vendiendo salones en Australia. De hecho, es posible que ninguna de las partes quiera que se sepa toda la verdad. A veces, los abogados omiten a propósito información que pudiera perjudicar a sus clientes. Además, los miembros del jurado tienen prejuicios, como todo el mundo, y hay quienes no son capaces de dejarlos a un lado. Voy a contarles una historia real. Hace un tiempo, un abogado me habló de un caso que tuvo. Veniendo de una persona mentirosa como usted y de una organización mentirosa como usted, ¿yo podré creer esa historia? Se trataba de un doctor acusado de negligencia médica. Y había un jurado. En el juicio, se demostró claramente que el doctor era culpable, pero el jurado decidió que el paciente no recibiera ni un centavo. El abogado, confundido, les preguntó a 2 miembros del jurado después del juicio, por favor, ¿podrían decirme qué parte del testimonio no creyeron? Le contestaron, bueno, es que no lo tuvimos en cuenta. El doctor era tan atractivo que no queríamos que pagara nada. Con personas así juzgando, no sorprende que muchos abogados prefieran resolver los casos fuera de los tribunales. ¿Habráse visto quién juzga en base a la belleza? Parece que era un concurso de belleza el que había y no era un juicio. Aunque sí, viéndolo bien, los concursos de belleza son un juicio. Están juzgando quién es la mujer más guapa del universo. Parece que estaban juzgando quién era el criminal más guapo del universo, el abogado más guapo del universo, el jurado más guapo del universo. Qué historia más estúpida la que acaba de contar este remedo de hombre. Remedo de hombre, porque ni a niño llega. Un niño es mucho más digno que usted, que este señor. Milagro no se me ha explotado la pantalla de haber oído semejante estupidez. Vejete de quinta categoría, contando historias estúpidas como que si aquí está con duendecitos. Sí, es que la mente de todos los adeptos las tienen ya así, de este tamaño, todito ellos, que cualquier cosa que les cuenten
por ahí pasa, la creen. Pobres. Pero alguien podría decir, yo no creo en los acuerdos fuera del tribunal, yo creo en la justicia. Así que surge la pregunta, Yo también creo ¿está en la mal justicia. llegar a un acuerdo para no ir a juicio? ¿Qué dice la Biblia? Veamos lo que dijo Jesús sobre esto. Busquemos Mateo 5, versículos 25 y 26. Experto en Biblia, pero no en aplicarla. Es interesante que Jesús hablara de este tema Y que usted junto no lo con otras aplique. cosas importantes que enseñó. Mateo 5, versículos 25 y 26. Si un adversario te lleva a juicio, trata de resolver las cosas cuanto antes, mientras aún van de camino al tribunal. No sea que tu adversario te entregue al juez, el juez te entregue al guardia del tribunal y tú acabes en prisión. Te aseguro que de ningún modo saldrás de allí hasta que hayas pagado la última monedita. Este señor o esta organización será víctima o está siendo víctima de las propias palabras que predica, pero que no cumple, porque no hace las paces con las personas a quienes han dañado, a las personas expulsadas, a quienes han condenado a la muerte social porque las han dejado sin estructura social, sobre todo a los que han nacido allí, a la gente que somos difamados porque dicen que pecamos y no hemos pecado solo porque abandonamos la organización y no les dicen que la abandonamos por escrito y no les dicen las causas. ¿Ah? Y a los niños a quienes han maltratado de esa manera sexualmente fea, grosera. ¿Por qué no han hecho esos arreglos antes de que los llevaran a los tribunales? Sino que todo lo han dejado encubierto y lo han dejado en manos de Jehová, echando las lágrimas en un odre y no han llamado a las autoridades. Así está sucediendo con ustedes. De ninguna manera no van a salir de la cárcel hasta que no hayan pagado hasta el último centavo por todos los daños que han hecho. Gente mala, generación perversa, generación adúltera, generación con ADN del mismísimo diablo. El que la usa se las imagina. Usted dice que nosotros somos usados por el diablo. Usted dice eso porque a usted lo utiliza el mismísimo diablo y a toda su organización la utiliza. Esto es interesante. Pensemos en la ley de Moisés. ¿Decía la ley que se podía meter a alguien en la cárcel si no podía pagar una deuda? No decía eso. Para pagar la deuda tenía que trabajar. Sí, entonces a ustedes hay que dejarlos libres, a todos sus malhechores, hay que dejarlos libres, no hay que meterlos a la cárcel, hay que arreglarse y ya está. Pero solo cuando son ustedes los afectados, como el caso que usted esté poniendo de los pobrecitos de Corea del no sé cuál de las Coreas dijo, creo que de la Corea del Sur, por no ir a cumplir el servicio militar, o a la Corea del Norte, que es comunista. En cualquiera de las dos cabe. ¿Por qué? Porque le obedecen a su organización, por eso son metidos a la cárcel, no por obedecer a Jehová. Y a usted ni siquiera le importa la vida de esas personas, no les importa. Para ustedes son meras estadísticas, son meros Jesucristos para hacer sus páginas de mártires. Para eso es que les importa nada más, porque fuera de allí, fuera de noticia, no son nada, no les importa para nada. Religión falsa, de todas la peor. Familiar tendría que hacerlo. Así que cuando Jesús habla aquí de una prisión y de un juez, está claro que se refiere a lo que haría un juez no judío, por lo que no esperaríamos que fuera un juez justo. ¿Y qué podría llevarlo a condenar a nuestro hermano? Bueno, quizás la otra parte lo haya sobornado, o quizá... Está diciendo ahí una gran estupidez, porque en el tiempo de Jesús,
ellos estaban bajo la bota romana, bajo la bota romana. Dejaban que se juzgaran entre ellos por sus leyes judías. A Jesús lo juzgó el Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal supremo de los judíos. Entonces lo juzgó el Sanedrín y después, para poderlo matar, se plegaron al gobierno romano porque ellos estaban siendo dominados por la bota romana. Así es que ellos están hablando, él está hablando ahorita una contradicción. Un juez no judío. Vaya. ¿Qué ejemplo? Tuviera prejuicios contra él por su raza o por su religión. Fíjense en que Jesús no dijo que resolviera el asunto antes del juicio solo si era culpable. Así que, hermanos, no seamos ingenuos. No se crean todo lo que leen. Solo porque sea un artículo del periódico no significa que sea cierto. Y el que lo escribió tiene su opinión y puede estar equivocado. Y los productores de televisión tienen sus propios intereses, prejuicios y puntos de vista. Así que, hermanos, ¿qué podemos decir entonces para concluir? Crean lo que ustedes quieran creer. Lean lo que ustedes quieran leer. Oigan lo que ustedes quieran oír. Fórmense su propio razonamiento, su propia capacidad de análisis es de ustedes. Nadie se las puede quitar. Consulten, busquen información. Ustedes son dueños de su propia persona. La libertad la tenemos todos. Nosotros no somos prisioneros de nadie ni de nada. Somos prisioneros de nosotros mismos. No somos prisioneros de personas como estas, que bajo un escudo de religiosidad fingen ser amorosos para dominar a los demás. Eso no es amor. No deje que su libertad sea violentada más de lo que ya es dentro de esa organización. No se deje violentar sus derechos humanos. No se los deje. Si cree en Jesús, su libertad, Jesús ya la pagó con su muerte, con su sacrificio. No con las palabras de este vejete que no merece ningún respeto. La fe está siendo atacada. Tenemos que luchar y Jehová nos da lo que necesitamos para poder luchar. Algo que Él nos da es la amistad de nuestros hermanos. Satanás tratará de alejarnos de ellos, tratará de debilitar nuestra fe, intentará influenciarnos con malas compañías sin darnos cuenta. Pero Jehová nos da amigos en la congregación, personas. Nadie es amigo ahí en esa congregación. Nadie lo es. Nadie lo es. Ni usted. Todos los que hemos leído el libro de Raymond Franks, Crisis de Conciencia, y el otro que dice En busca de libertad cristiana, sabemos que allí no existe amistad. Allá en Bethel de Nueva York, ni en Warwick, no existe amistad, ni en estas congregaciones de aquí. Son pocas la gente que son verdaderos amigos. No ande llamando amigos. Realmente ustedes son capaces de hacer la guerra porque no son amigos entre sí. A las que conocemos, a las que amamos, personas que de verdad quieren lo mejor para nosotros. Recordemos el principio que encontramos en Proverbios 13:20. El que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los insensatos acabará mal. Usted conoce a los hermanos de su congregación, sabe que son sabios, sabe que quieren lo mejor para usted, pero en un foro de internet probablemente no sepa si está andando con personas sabias, por lo menos al principio. Así que tenga cuidado. Y si la conversación se vuelve negativa, sálgase. Satanás está detrás de las enseñanzas engañosas de los apóstatas. Él es el padre de la mentira. Y los que mienten
están haciendo exactamente lo que hace su padre. Los apóstatas no tienen nada que ofrecernos, hermanos. Lo único que ofrecen es odio. Solo ofrecen críticas y comentarios negativos. Pero qué bien nos sentimos cuando estamos con quienes aman a Jehová. Él nos da muy buenos amigos, compañías edificantes. Además, nos da la verdad de su palabra, y un conocimiento exacto de la verdad es la mejor defensa contra la apostasía. Lea la Biblia todos los días y medite en ella. Preste atención a las palabras, fíjese en lo que quieren decir. Sea como los bereanos mencionados en Hechos 17. Sí, sea como los bereanos del grupo del señor Eric Wilson, su canal Eric Wilson, se los recomiendo, muy bueno. No hago más que reírme ante las maldades de este señor, de decir que solo ahí en la congregación hay amigos, que no se junte con nosotros, que solo mentiras decimos y solo verdades decimos. Nos tienen miedo. Les hemos hecho bastante, causado deserción bastante a sus filas. Bien hecho por nosotros. Un aplauso al activismo. Versículos 10 y 11. Quédese Vamos a con su leerlo. Biblia. Hechos 17, versículos 10 y 11. Esa misma noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron, fueron a la sinagoga de los judíos, pero estos judíos eran más nobles que los de Tesalónica, porque aceptaron la palabra con muchísimo interés y todos los días examinaban con cuidado las escrituras. Todos los días examinaban con cuidado las escrituras para ver si estas cosas eran tal como les decían. Pablo compara a los bereanos con los tesalonicenses. ¿Qué sabemos de los tesalonicenses? En aquellos días no existía YouTube, pero parece que los tesalonicenses escucharon el rumor de que el día de Jehová había llegado. ¿Quién esparció ese rumor? ¿Un apóstata? Puede ser. O también puede ser que alguien lo escuchara y lo repitiera sin comprobar si era cierto. ¿Alguna vez ha hecho eso? ¿Repetir algo que le contaron sin saber si era cierto? Sí, las enseñanzas de ustedes las viven repitiendo. Las enseñanzas de 1914, 1925, 1935, 1975, 2020. El fin del mundo, alisten una mochila. El paraíso, el esclavo fiel y prudente. Todas esas las andan predicando. Mateo 24:14. Todas esas mentiras de ustedes. Creo que todos debemos reconocer que hemos hecho eso alguna vez. Pero ¿cómo reaccionaron los tesalonicenses? Se asustaron, perdieron el buen juicio fácilmente. No queremos que eso nos pase a nosotros. Cuando escuchemos algo, comprobémoslo. No lo repitamos, no nos lo creamos, comprobémoslo. Colosenses 2, 6 y 7, el último texto que vamos a leer en este discurso. Aquí Pablo explica cómo podemos evitar perder el juicio fácilmente. Leamos este último texto. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Por lo tanto, tal como han aceptado a Cristo Jesús el Señor, sigan andando en unión con Él. Si hacemos eso, estaríamos andando con alguien sabio, siendo arraigados en Él, edificados sobre Él. Y noten lo que dice ahora. Y estabilizados en la fe, como se les enseñó. Si estamos estables en la fe, no nos dejaremos llevar por las acusaciones falsas de los apóstatas ni de los medios. En tiempos de guerra, a menudo se esparcen rumores falsos. Hermanos, estamos en guerra y tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas por la fe. Nuestra vida está en juego. Gracias, hermanos. ¿Ya vieron lo peligroso? Comenzó, estamos en guerra, y finalizó, estamos en guerra. Y finalizó también diciendo en su parte resumida
que no nos escuchen, que comprueben lo que decimos. Yo también les invito a que comprueben. Siempre les decimos que comprueben lo que nosotros decimos, que investiguen, que no solo vean lo que nosotros decimos, que investiguen lo que nosotros hemos dicho, porque ha salido en los diarios. No son cosas, no son inventos, lo que nosotros hemos traído aquí. Cualquiera que a mí me demuestre que yo les he dicho una mentira, le voy a agradecer muchísimo. Y me va a dar un número de cuenta y yo le voy a reembolsar $100 por cada mentira que yo aquí haya dicho en este lugar. Si esas noticias que están allí, yo me las fabriqué. Allí en esa noticia aparece un señor que me escribe y perfectamente lo reconocí cuando yo lo vi en esa noticia. Entonces, ¿cómo no voy a creer yo? Cuando yo también leía esas noticias y miraba el lenguaje especial, diferente en el que se comunica esta organización y sus tristes títeres adeptos, comprueben lo que decimos, en verdad, comprueben. Y ustedes pueden saber quién es que tiene la verdad. Y este señor dice que estamos en guerra. Y seguramente nos tienen preparada una demanda masiva. Pero vamos a ver aquí quién va a ganar. No va a ganar esa corporación. No va a ganar. Yo tengo la certeza de que no va a ganar. Y no una fe ciega como la que ellos enseñan. No la tengo. Es una fe, una certeza convincente. Porque le está saliendo muchísimos agujeros. Pus por aquí, sangre por aquí, más pus por este lado, más sangre por acá. Y ellos están así y quieren estar tapando todas esas podredumbres por donde se están saliendo las latas de la alcantarilla podrida, apestosa que tienen. La Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová ha vuelto a ser demandada, esta vez directamente a su presidente y siempre por la misma causa, porque quieren que desaparezca la asociación, la página web y el nombre de víctimas. No fabrican víctimas ellos, porque existe esa asociación, porque también se les mete el diablo, son hijos del diablo y entonces ellos abren su boca para andar denunciando lo que al diablo le gusta hablar, solo mentiras. El que las usa se las imagina. Ellos son mentirosos, creen que nosotros mentimos, pero ellos saben quién tiene la verdad y nosotros decimos la verdad y no les tenemos miedo. Si guerra quieren, guerra tienen. Aquí los esperamos, no les tenemos miedo. Gracias y no le tengan miedo a esos sinvergüenzas. No les tengan miedo. El miedo no debe de existir para personas valientes que dejamos este lugar tan sucio. Hasta la próxima. Gracias por escucharme.